Silencios en el bosque. Emma fue quien encontró el Airbnb. La rutina en California nos tenía desgastados. Días laborales interminables, noches discutiendo por cosas insignificantes, y ese vacío constante que ninguno de los dos podía explicar. Así que cuando me mostró las fotos de esa cabaña perdida en la selva de la península de Yucatán, todo lo demás dejó de importar. Rústica, tranquila y completamente aislada, decía la descripción. Era perfecta para desconectar. El lugar tenía grandes ventanas, una hamaca en el porche y un pequeño cenote a 1 kilómetro de distancia. El precio era ridículamente bajo para algo tan bonito. Pero había un detalle que, ahora lo sé, debió habernos alertado. No tenía ninguna reseña. Tal vez es nueva, me dijo Emma cuando se lo mencioné. Su entusiasmo era contagioso, y yo quería escapar tanto como ella. Así que ignoramos ese detalle. Nos prometimos que esta sería nuestra manera de reconectarnos, lejos del ruido, del trabajo y de las preocupaciones. Y lo fue, por poco tiempo. El trayecto fue tan largo como esperábamos. Después de volar a Cancún, alquilamos un auto y condujimos durante varias horas hacia el interior, donde la civilización se diluía entre paisajes de selva infinita. Finalmente llegamos al camino de terracería, rodeado por árboles tan altos y densos que el cielo apenas era visible. El GPS nos indicó el lugar, una pequeña cabaña solitaria rodeada por un denso bosque. El calor era abrumador. El aire se sentía pesado, inmóvil, casi opresivo. Sin embargo, la cabaña era tal como las fotos, sencilla pero encantadora. Una sola planta, con ventanas grandes y un porche donde nos imaginábamos tomando café por las mañanas. Al descargar las maletas, Emma comentó: «Es perfecto. ¿No sientes lo tranquilo que es este lugar?» Yo lo sentía, pero también había algo extraño. Demasiado silencio, como si el lugar contuviera la respiración. Los 2 primeros días fueron como un sueño. Exploramos el bosque cercano, nadamos en el cenote, y por las noches nos acostábamos en la hamaca a contemplar el cielo. No había señal de celular ni internet, lo cual parecía ideal. Nada perturbaba nuestra paz, al menos, al principio. La primera noche, mientras cenábamos en el porche, escuché un crujido en el bosque. Le resté importancia. Estábamos en plena selva. Seguramente era un animal pequeño moviéndose entre las ramas. Pero conforme pasaron las noches, esos ruidos se volvieron más difíciles de ignorar. Por ejemplo, la segunda noche. Eran las 3 de la madrugada cuando me desperté al oír un golpe bajo, como si alguien hubiera lanzado algo contra las ventanas. Me levanté de la cama y revisé, pero no encontré nada. Emma, medio dormida, me preguntó qué ocurría. «Debe ser un animal», murmuré. Pero la duda ya se había instalado en mi cabeza. La tercera noche fue cuando las cosas comenzaron a sentirse verdaderamente mal. Nos acostamos temprano después de un día agotador caminando por el bosque. El sueño me venció rápido, pero a las pocas horas desperté sintiendo un peso extraño sobre mi pecho. No podía moverme. Intenté girar la cabeza, pero mis músculos no respondían. Lo único que podía hacer era mirar fijamente hacia el techo mientras oía susurros. No eran voces humanas normales. Eran rápidas, como si alguien estuviera hablando en otro idioma o en una frecuencia distinta. Por un segundo pensé que estaba soñando. Pero entonces vi algo en la esquina de la habitación. Una sombra que no debería estar ahí. Era alta, mucho más que una persona, y parecía inclinarse hacia mí. De pronto, todo desapareció. La sombra, el peso en mi pecho, los susurros. Me incorporé de golpe, empapado en sudor. «¿Estás bien?», preguntó Emma despertando confundida. «Sí. Creo que tuve una pesadilla». Intenté convencerme de que era eso, una mala jugada de mi mente cansada. Pero no logré volver a dormir esa noche. A partir de ahí los sonidos escalaron. Escuchábamos pasos afuera de la cabaña por la noche, lentos y constantes.
como si algo rodeara el lugar inspeccionándolo. También oímos risas suaves, pero huecas, provenientes del bosque. Aunque nunca vimos a nadie, estábamos solos. O eso creíamos. La criatura, era la cuarta noche cuando lo vimos por primera vez. Habíamos cerrado todas las ventanas y la puerta, intentando ignorar los pasos y murmullos. Estábamos en la cama hablando en susurros para calmarnos, cuando Emma se congeló y apuntó hacia la ventana. ¿Qué pasa?, pregunté. Creo que hay algo ahí afuera, dijo, con la voz rota por el miedo. Me acerqué a la ventana y levanté un poco la cortina. En la oscuridad del bosque, iluminado apenas por la luna, vi una figura entre las ramas. Tenía un cuerpo humanoide, pero sus brazos eran grotescamente largos, casi como si no tuvieran huesos. Sus ojos eran completamente negros, pero reflejaban la luz de una manera antinatural. Nos miraba fijamente. Solté la cortina de inmediato. Es un animal. Mentí, aunque no creía mis propias palabras. Eso no era un animal. Intentamos no hablar más del tema, pero el miedo había echado raíces en ambos. Decidimos marcharnos al día siguiente. Nos dispusimos a tratar de dormir y apagamos las luces. Esa noche, ambos tuvimos una experiencia aterradora que nos convenció de que algo más estaba sucediendo. Cerca de las 3 de la madrugada, experimentamos parálisis del sueño al mismo tiempo. Emma despertó primero, sin poder moverse, y más tarde me contó que vio cómo una sombra oscura con brazos largos cruzaba la habitación hacia mi lado de la cama. Yo, mientras tanto, sentí lo mismo. El peso, los murmullos y la horrible sensación de algo mirándome muy de cerca. Cuando finalmente pude moverme, Emma estaba llorando. Nos abrazamos aterrados cuando oímos el primer golpe en la puerta principal. ¡Toc! 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 Era firme y metódico, como si alguien llamara para exigir que abriéramos. No respondimos. Luego escuchamos el rasguño largo y agudo contra una de las ventanas. Intenté mirar afuera, y entonces lo vi. La criatura estaba ahora de pie, más cerca de la casa. Su cabeza estaba inclinada de manera antinatural, y sus manos largas tocaban el vidrio como si estuviera probando la fuerza de la ventana. Emma comenzó a murmurar una oración en voz baja. Los golpes no cesaron en toda la noche. Los escuchábamos en la azotea, en las paredes alrededor de la cabaña. Esa cosa o lo que fuera estaba dispuesta a aterrorizarnos por completo. Los golpes y ruidos cesaron cerca de amanecer. El último día. Al amanecer, salimos corriendo de la cabaña con lo poco que teníamos. Nunca había sentido un alivio tan profundo al estar en la carretera, dejando atrás ese infierno. Antes de partir, nos aseguramos de bloquear al anfitrión del Airbnb y denunciarlo en la plataforma. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si nos hubiéramos quedado otra noche? O si hubiéramos sido sus primeros inquilinos. Y tal vez los últimos.